Un grupo de hombres encapuchados y armados que dicen ser profesionales militares y policías activos y retirados aparecieron en un video compartido por redes sociales la noche de este miércoles, en el que anuncian en este video que se suman a la Operación David para recuperar a Venezuela. En este material, uno de los encapuchados explica que no muestran sus caras por razones operativas. CNN no ha podido verificar de manera independiente la veracidad de lo que dicen, ni saber cuándo fue grabado ni dónde se encuentran. Escuchemos parte de lo que dicen. 9 de agosto del 2017. Venezolanos. Somos un grupo de profesionales militares y policiales, activos y retirados, que estamos organizados, entrenados y armados, quienes hemos decidido dar el paso al frente como parte de la Operación David, con la finalidad de contribuir con la liberación de nuestro pueblo, el rescate de la democracia y honrar el juramento que hicimos de defenderlos hasta con nuestra vida, si fuera necesario. Por razones operativas no podemos mostrar nuestras caras, pero si las vieran, no verían otra cosa que la cara de un pueblo oprimido clamando por libertad. Hacemos un llamado a todo el bravo pueblo de Venezuela a que se una a esta lucha que es de todos. Cada quien podrá contribuir como pueda, en las redes, en sus casas, en la calle, todos juntos, como un bloque homogéneo contra la dictadura comunista que hoy nos oprime. Todos tenemos el deber de recuperar la patria para que deje de ser un Estado narcoterrorista y expulsar de nuestro sagrado pueblo patrio la bota opresora comunista. Mantengamos la presión en las calles y no abandonemos a nuestros guerreros de Fresnel, quienes con su lucha han logrado llamar la atención de las naciones del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela y le han quitado la máscara a este régimen. A los funcionarios militares y policiales retirados les recordamos, su juramento no cesó cuando pasaron al retiro. Hoy tienen que unirse a esta lucha y caminar del lado del pueblo de Venezuela. Organícense en grupos de extrema confianza y planifiquen golpes de mano a las fuerzas represoras. Ya el tiempo de diálogo pasó, así como el electoral. Señores políticos, ya basta de seguir engañando a un pueblo solo por mantener cuotas de poder que ustedes bien saben no nos librarán de esta dictadura castrocomunista. Respondamos balas con balas. A nuestros compañeros de armas activos ha llegado el momento de actuar. No dejen que el alto mando militar, que ha permitido abiertamente la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de armas, violaciones de derechos humanos y torturas, siga defendiendo a este gobierno de delincuentes. Todos conocemos la voluntad de nuestro pueblo y fuimos testigos del gran fraude del 30 de julio. Los números dados no son los números reales contabilizados en las diferentes salas situacionales de nuestras unidades militares. No se hagan cómplices y de una vez por todas quítense la venda de los ojos. No permitan que sigan engañando al pueblo solo por mantenerse en el poder en contra de la voluntad de la mayoría. Ellos no tienen lugar en el mundo donde ir por todo lo que han hecho y permitido. En cambio, a nosotros lo único que se nos puede reprochar es no haber actuado a tiempo. Nuestras incursiones hasta el momento se han ejecutado según lo planificado y con un éxito del 100% y cero bajas. No como el gobierno quiere hacer creer con mensajes y fotos falsas en las redes para evitar lo inevitable. Que día a día más compatriotas se unan en esta lucha. Esto que han presenciado es solo el principio de lo que viene. No podrán contra la voluntad de libertad de un pueblo. No podrán imponernos una nueva constitución derivada de un acto ilegal, como la Asamblea Nacional Constituyente. Sepan los funcionarios de gobierno, representantes de la opresión de nuestro pueblo, que el dinero robado de las arcas públicas no podrán disfrutarlo, ya que no existirá lugar donde podrán esconderse de nuestra mano justiciera. Venezolanas y venezolanos, esto no es un golpe de Estado, es un acto legítimo para recuperar la democracia en Venezuela. Dios está con nosotros. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Otra decisión del Tribunal Supremo de Justicia en contra de alcaldes opositores al gobierno. El alto juzgado condenó a 15 meses de prisión a David Smolansky. Smolansky es el alcalde de Latillo, uno de los municipios que conforman a Caracas, la capital. Según el Tribunal Supremo, Smolansky cesa en el ejercicio de sus funciones y se declara su falta absoluta, así como también fue inhabilitado políticamente. El alto tribunal lo condenó por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en determinadas zonas de Caracas. Al ritmo que vamos, no quedará municipio en Venezuela con alcalde de la unidad, porque todos tenemos un número. Quiero decirles que sigo siendo un servidor público por vocación y convicción.
que mi compromiso por rescatar las libertades en Venezuela se mantiene intacto y el deseo para que en Venezuela haya seguridad, justicia y democracia aumenta cada vez más. Y el cerco financiero en torno al chavismo es también aplicado en otros países de nuestra región. En Argentina, por ejemplo, el ente que investiga las actividades de lavado de dinero le solicitó a las entidades financieras que determinen si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y 13 de sus allegados han realizado algún tipo de operación financiera en el país. El pedido incluye a los funcionarios venezolanos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos y fue confirmado a CNN por fuentes del gobierno argentino. Esas fuentes destacaron que no se trata de un pedido del presidente Mauricio Macri, sino que forma parte de los acuerdos de cooperación que la Unidad de Información Financiera Argentina tiene con sus pares de otros países, entre ellos Estados Unidos. Una circular de esta unidad, fechada el 4 de agosto, trascendió en varios medios locales y tenía como fin informar a las entidades financieras argentinas de las sanciones que Washington impuso a 14 miembros del gobierno venezolano. Pedían averiguar si en Argentina estas personas realizaron directa o indirectamente algún tipo de operación financiera para remitir esta información a Estados Unidos. El gobierno argentino evitó dar más detalles, diciendo que la ley no permite divulgar los resultados de esas investigaciones. Sin embargo, destacaron que la unidad antilavado solo puede congelar fondos cuando hay sospechas de financiación para actividades terroristas. Este delito no está incluido en las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y en Venezuela hay más funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro añadió 8 nombres a su larga lista negra. Los sancionados por haber organizado o apoyado la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. En la lista pues aparecen miembros del Consejo Nacional Electoral y familiares del difunto presidente Hugo Chávez. Estos son algunos de los sancionados. Adán Chávez, 64 años, hermano mayor del difunto presidente Hugo Chávez. Es constituyente y fue designado en mayo secretario de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente. De profesión docente, ocupó varios ministerios durante la gestión de su hermano y de su sucesor Nicolás Maduro. Recientemente ocupaba el despacho de Cultura. Antes había sido gobernador del estado Barinas, donde nacieron los Chávez Frías. Francisco Ameliach, 54 años, miembro de la Asamblea Constituyente y vicepresidente de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta junio fue gobernador del estado Carabobo y renunció para lanzar su candidatura como constituyente. Fue diputado por 3 periodos consecutivos y presidió la Asamblea Nacional entre 2003 y 2005. En 1999 participó en la constituyente convocada por el entonces recién electo Hugo Chávez. Tania Yamelio, 45 años. Desde 2009 es rectora del Consejo Nacional Electoral. Fue ratificada en su cargo en el 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia y su gestión culminará en 2023. Abogada, fue diputada ante la Asamblea Nacional desde el año 2000 hasta 2009, cuando fue postulada para el poder electoral. Es la segunda rectora en ser sancionada por el gobierno de Trump, luego de Tibisay Lucena, presidenta del organismo comicial. Vladimir Lugo, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, encargado de la seguridad en el Palacio Federal Legislativo, señalado por presuntas agresiones a periodistas, manifestantes y diputados, condecorado con la Orden Cruz de la Guardia Presidencial, imputado por el Ministerio Público por presuntas violaciones de los derechos humanos. También fueron sancionados Herman Escarrá, Erika Farías y Darío Vivas, constituyentes elegidos el 30 de julio. La medida establece congelación de sus activos en Estados Unidos, prohibición para los estadounidenses de hacer negocios con los sancionados y prohibición de entrada al país. Las sanciones son las últimas acciones internacionales en contra de funcionarios venezolanos luego que 12 países latinoamericanos firmaran la Declaración de Lima este martes. En 16 puntos, las naciones ratificaron que, en el punto 2, por ejemplo, su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. En el punto 8, que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y algo aún más fuerte y concreto es el punto 13, su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas. El constituyente Diosdado Cabello indicó que los opositores que quieran inscribirse en las elecciones regionales de diciembre deberán tener un certificado de buena conducta, expedido por la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo. Según el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ese certificado debe decir que el candidato nunca hizo llamados en contra de Venezuela. También Cabello fijó posición sobre las sanciones de Estados Unidos contra un grupo de 8 personas relacionadas con el oficialismo.